tema acerca del perdón. Así que espero que esta palabra toque a más personas de las que ya ha tocado el Espíritu Santo en estos días. Más personas. No sé si ustedes conocen la historia de una señora que estaba en un aeropuerto y ella esperaba su avión. Mientras esperaba su avión, comía galletas. Ella llegó al aeropuerto y mientras su vuelo salía, se sentó y de su cartera sacó una bolsa de galletas. Se le acercó un hombre que había también llegado para esperar un vuelo y ella notó en breve que ella tomaba una galleta y después él, de esas galletas, él tomaba una galleta. Entonces ella lo volvió a ver y no le dijo nada. Se extrañó de que ese hombre estaba tomando de esas galletas. Bueno, no le dijo nada y dijo, bueno, tal vez tiene hambre, pero no le voy a decir nada. Siguió tomando ella sus galletas y después que ella tomó una galleta, el hombre volvió a tomar otra galleta. Y así hizo varias veces hasta que se acabaron entre los dos la bolsa de galletas. Pero quedaba una. Y entonces él tomó la última galleta y le dijo, ¿gusta galleta? Entonces ella se molestó y dijo, qué descarado, sin vergüenza. ¿Con qué derecho usted abusa de mi confianza y toma de estas galletas? ¿Por qué es tan atrevido, sin vergüenza? Sin dejar hablar al hombre, se levantó y se fue. Ella había comprado un periódico. Metió el periódico en su bolso y se fue. Cuando ella iba en el avión, estaba aburrida, iba pensando en el hombre. Este hombre es sin vergüenza. Y eso mismo decía una y otra vez. Pero como estaba aburrida y era un vuelo largo, iba a atravesar todo el océano. Entonces, ella dijo, voy a leer mi periódico. Y para sorpresa de ella, cuando ella metió su mano en el bolso, encontró un gran paquete de galletas. Y se dio cuenta que las galletas que se habían estado comiendo eran las galletas del Señor. En ese momento, ella se asustó y dijo, Padre mío, ¿qué cosa he hecho? He ofendido a este hombre. Y dijo, paren el avión, necesito que el avión regrese. Y todo el mundo la volvió a ver extrañada y dijo, señora, usted tiene una pieza menos en su cerebro, no podemos devolver el avión. No, pero este avión tiene que parar. Y en ese momento se dio cuenta que el daño que había hecho era irreversible. ¿Cuántos saben que nuestras palabras tienen poder? El poder de la vida y de la muerte están en la boca. Y que cuando nosotros hablamos algo que no debimos haber dicho, ya no hay vuelta atrás, no hay retroceso. Esa mujer recordaba a duras penas el rostro de ese hombre y ella tal vez en algún momento de su vida quiso buscar a ese hombre y encontrarlo, pero verdad que estaba difícil encontrarlo. Esa persona a quien ella dañó es una persona desconocida. ¿Cuántas veces nosotros dañamos a alguien que no conocemos? ¿Sabe qué? A veces nosotros creemos conocer a las personas y no las conocemos bien. Conté esta historia hace unos días, creo que ayer, que yo de niño aprendí a no juzgar a las personas por su apariencia sin antes conocerlas. Cuando yo estaba en 4º grado y pasé al 5º grado, había una maestra que era mayor de edad, casi llegando a la 3ª edad, o más bien creo que ya estaba ahí. Pero esa maestra tenía fama de ser una maestra estricta, una maestra no mala, pero estricta. Y yo dije, yo no quiero estar con esa maestra. Y yo decía, ojalá que no quede con esa maestra. El día del primer día de clase, busqué mi sección y decía 5º grado C, profesora Rosa María. ¡Ay, no! Esa es la maestra.
Entonces yo llegué donde mi mamá llorando y le dije, mamá, necesito que me cambies de grado, de sección, porque yo no puedo estar con esa maestra, yo me quiero cambiar. Esa maestra es mala, esa maestra me va a aplazar, esa maestra es odiosa, esa maestra le pega a los niños, esa maestra los tortura, tiene una gran regla. Y nada de eso era cierto, hermano. Y yo dije todo eso de esa maestra. Y recuerdo que mi mamá, las palabras de mi mamá recuerdo que fueron estas: yo no voy a cometer ese error, hijo. Yo no puedo cambiarte de sección. Te tengo una noticia: ella será tu maestra durante todo un año. Y me dijo esto: aprenda hoy a no hacer prejuicio de las personas sin antes conocerla. Si va a hablar de alguien, conozca primero quién es esa persona. ¿Cuántos están escuchando ese consejo? ¿Saben qué pasó? Yo lloré mucho el día que un compañero de clase, hace algunos años, quizás hace algunos 10 años, me dijo que ella se iba cruzando la calle del puente y que un bus la había atropellado y le había quitado la vida. Yo nunca he amado tanto a una maestra como la amé a ella, porque yo la conocí. Así que a veces podemos dañar a las personas que amamos y a veces dañamos a las personas que no conocemos. Pero a veces recibimos también daño de aquellos que no conocemos, pero duele más cuando nos dañan los que sí conocemos. ¿Verdad que sí? En esta noche yo quiero hablar de Jesús y de sus amigos, de sus discípulos, de sus apóstoles, y de cómo Jesús no se dejó dañar de lo que él más amaba. ¿Se atreve a leer conmigo el libro de San Mateo en el capítulo 16? Vamos a leer el versículo 22. Bueno, vamos a leer desde el 21. Le animo a que me ayude a leer, que usted alce su voz. Recuerde que cuando hablamos la palabra también somos doblemente edificados. Puede estar de pie si lo desea, o puede estar sentado, no tengo problema. Versículo 21, pero eso sí, todos tenemos que leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Leen ustedes el 22, un poco fuerte. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Pueden tomar su asiento los que estuvieron de pie. Y quiero decirles, hermanos, en esta noche, en una frase, lo que quiero comunicar. Saben, hermanos, el hecho de pedir perdón y de perdonar a alguien no es un acto de hoy o de ayer, es un estilo de vida. ¿Escucharon eso? El hecho de pedir perdón hoy o de perdonar a alguien no es un acontecimiento solamente de hoy, sino que es un estilo de vida en el cristiano verdadero, en el cristiano maduro. Y les digo esto y quiero hacerles una pregunta y lo voy a poner en una situación muy difícil. ¿Cuántos alguna vez en su vida han necesitado y a veces se han detenido o a veces lo han hecho, pero cuántos han necesitado pedir perdón a alguien? ¿Les ha costado, hermano? Es difícil. ¿Y cuántos alguna vez han anhelado que alguien se les acerque y les pida perdón? Y ustedes están necesitando eso, que alguien se les acerque y les pidan perdón. O a veces has vivido por muchos años con un dolor en tu corazón y has esperado ser sanado de ese dolor, aunque no te pidan perdón.
Ahora, la pregunta difícil es esta. ¿Cuál consideran ustedes que es la situación más incómoda y más difícil? ¿Ir donde alguien a pedirle perdón o tener que perdonar a alguien que te ha herido? ¿Cuál es la situación más difícil? Perdonar al que te ha hecho daño. A ustedes entonces no les cuesta ir a pedir perdón a alguien. Les cuesta, hermano. ¿Verdad que se la puse muy difícil? Las dos cosas son difíciles y son duras. Los cristianos están retados por Dios a hacer las dos cosas. Porque cuando alguien nos ha ofendido, sin ser nosotros los que hemos provocado agravio, la Biblia dice al Hijo de Dios que vaya y esa persona pida perdón. Y esa palabra es dura. ¿Y qué tiene que ver, hermano, lo que usted está diciendo con el pasaje que leímos? Bueno, este es el testimonio de un hombre en cuyo corazón no había pecado ni engaño, que conocía el perdón, y no solo eso, él era la personificación del perdón en sí mismo. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el perdón en persona. Él fue el que dijo en la cruz: Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Así que Jesús fue lastimado por sus amigos. Y en una ocasión, porque miren, en este pasaje, Pedro, cuando Jesús dice que es tiempo de ir a padecer para ser muerto y resucitar al tercer día, el apóstol Pedro, antes de hablar de eso, yo quiero que usted voltee la página de la Biblia para leer el versículo 13 del mismo libro de Mateo y escuche mientras usted lee, es decir, ponga atención a lo que está leyendo. Versículo 13, léalo conmigo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ustedes hagan la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, sí, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quién responde? ¿Quién respondió, hermano? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, que le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ustedes piensen en Pedro. Acaba de hacer la declaración más grande de su vida. Cuando nadie sabe de los apóstoles quién es Jesús, Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Mis amigos que me conocen, que confían en mí, que me aman, que me acompañan, que están conmigo siempre, que duermen donde yo duermo, comen lo que yo como. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Les está diciendo, ¿ustedes me conocen a mí? ¿Y saben qué? Nadie respondió palabra. Ellos callaron. Pero Pedro levanta la mano orgulloso y dice, yo sé quién eres, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dice eso, Jesús le dice, Pedro, qué feliz que sos un hombre feliz en esta tierra, porque eso que acabas de decir solo te lo pudo haber revelado mi Padre. Espérense, no se alegre tanto. Un momento después, en el siguiente escenario del libro de Mateo, Jesús está reprendiendo a Pedro y le está llamando adversario. Y le está diciendo, quítate delante de mí, me eres tropiezo, Satanás. Usted se tiene que dar cuenta, hermano, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Porque el problema de los seres humanos es que cuando alguien nos lastima, entonces sacamos la espada contra esa persona o contra esas personas y la llevamos contra ellos. Pero Jesús reconoce la voz de Pedro y le dice, eso te lo reveló mi Padre, bienaventurado eres Pedro, pero también reconoce la voz de Satanás que dice, no, ese no es Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque los seres humanos, nosotros, aunque seamos hijos de Dios,
Podemos ser influenciados por Satanás para decir una palabra maldicha. Por eso es que la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22 nos dicen que no nos asombremos cuando alguien habla mal de nosotros. Porque nosotros muchas veces, dice la Biblia, quizá hayamos dicho algo en contra de alguien también. Así que el que esté libre de pecado, hermano, levántense y comience a tirarme piedras. Porque alguna vez todos hemos ofendido con palabras. El hombre que nunca ha reprendido a otra persona, ofendido a otra persona, entonces dice la Biblia que ese hombre es recto y perfecto, sabio, y ese hombre es sin tacha. ¿Quién? Levante la mano, ¿dónde está? ¿Ese o esa? No está, ¿verdad? No vino hoy, se quedó en su casa. Bueno, yo quiero que usted note lo siguiente. Hoy vamos una vez más, a quitarle la máscara a Satanás que está detrás de bambalinas. Y está haciendo que los hermanos en la casa se peleen entre sí. Que los hermanos en la iglesia se peleen entre sí. Que los hijos se rebelen contra los padres y que los padres se airen contra sus hijos y que les provoquen a sus hijos maltrato para lastimarlos. Es Satanás el que ha provocado todos esos problemas entre nosotros, hermanos. Nosotros lo sabemos. Pero en esta noche, Él no tiene parte ni suerte en esta reunión. No puede estar aquí. Lo echamos fuera en el nombre del Señor. Ahora escuche, porque esto es lo que a usted y a mí nos interesa. Satanás va a ir a buscar cómo provocar una herida, porque si Él sabe que si usted está libre, usted está listo para liberar a otros. Y una iglesia libre, el mismo infierno no la puede parar. Una iglesia libre, el infierno no la puede parar. A la iglesia de Calvario, el infierno no la puede detener, no la puede parar. Esta iglesia está lista para liberar a mucha gente, pero mucha gente. Diga conmigo, mucha gente. No, más fuerte, mucha gente. ¿Cuánta gente va a ser libre? ¿Y sabe quiénes son los instrumentos, hermano? Somos usted y yo. Pero necesitamos estar libres. Pero Satanás no va a querer que se liberen muchos. Entonces Él va a tratar de detener y desanimar a nuestros propios hermanos con esta prueba de fuego que todos debemos de superar. Jesús pasó la prueba de fuego. Pedro es el prototipo de un cristiano inmaduro influenciado por el diablo. De manera que la forma de pensar de Pedro es una forma de pensar que no va de acuerdo con la obra de Dios y las cosas de Dios en ese momento. Es un Pedro que se ha desviado por un momento influenciado por Satanás. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa del diablo, hermano. Reconozcamos siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y que cuando hay algún problema con algún hermano, con alguien en nuestra familia o alguien que ni siquiera conocemos, Satanás lo que quiere es destruirnos y detener la obra. Mire cuál era la intención del diablo en este pasaje. Ha sido siempre la intención del diablo desde que tentó a Jesús en el desierto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le dijo: el Señor te reprenda, diablo. Escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Jesús mencionó ¿qué cosa? La palabra. Después le dice: ¿tienes hambre? Bueno, tienes poder, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Satanás intentaba apartar a Jesús de la obra completa del Calvario para la redención suya y mía, para que nosotros hoy estuviéramos aquí alabando su nombre, pero no pudo detenerlo. Falló en el desierto, el Espíritu le dio fuerza. Salió a predicar y los demonios lo seguían y le decían: ¿qué tienen contra nosotros? Y se molestaban. Seguramente sospechaban lo grandioso que iba a ser el día de la redención. Pero en ese momento Satanás intenta detener a Jesús una vez más y busca a uno de los suyos, a lo que él más ama. ¿Me está entendiendo, hermano? Fue a agitar a uno que le daba posada en su casa, que lo amaba, que se ofreció para cuidar de él, porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza.
Así que en Capernaum Pedro ofreció su casa donde vivía su suegra y donde Jesús también demostró su amor sanando a su suegra. Ese sí es amor, hermano. ¿Me está entendiendo, hermano? Satanás va a tratar de ponernos una trampa porque quiere apartar a los hijos de Dios del plan de Dios. Él quiso apartar a Jesús del plan redentor. Jesús le dijo: me estás estorbando, me eres estorbo, me eres tropiezo. Y Satanás eso es lo que va a buscar, que usted se hiera para que usted se tropiece, y después del tropiezo, ¿qué sigue, hermano? La caída. ¿Cuántos días Satanás quiere que usted y yo nos caigamos de la gracia? ¿Saben cuántos días? 365 días del año, 24 horas, 7 días de la semana. Él está esperando un momentito para que usted tropiece y se caiga. Y si no hay tropiezo en el camino, hermano, yo le aviso, van a haber tropiezos en el camino. Por eso, perdonar y pedir perdón, hermano, no es un acto de hoy o de ayer, es un estilo de vida en el cristiano. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuántos están dispuestos a vivir en ese estilo de vida, hermano? Es decir, hoy me hirieron, ya perdoné, pero ¿qué va a pasar mañana? Le voy a contar una anécdota de unos amigos que están viviendo una situación difícil. Este amigo mío cometió un grave error, hermano. Él es médico, fue a un congreso a Guatemala. Y en Guatemala estaban todos los médicos y en el hotel ya no había cuarto para uno. Que cada uno de esos médicos en Guatemala se hospedara uno por cuarto. Pero solo lo acompañaban mujeres ese día. Todos sus colegas eran médicas, ya se puede decir así, dicho sea de paso. Todas sus colegas eran del género femenino. Así que como tenían que dormir dos en un cuarto y él era el único varón, ¿adivinen qué? Le tocó dormir con una mujer. Yo pensé que iba a ser más sabio, iba a decir, no, prefiero dormir en un carro, prefiero dormir en donde sea, en la acera, pero jamás con una mujer en un cuarto. Hermanos, ¿saben qué hizo? Ya saben ustedes qué hizo. Durmió en el mismo cuarto con una colega. Y es casado. Él pensó que su esposa no se iba a dar cuenta. Imagínense, si eran mujeres, todas las tendrán con él, hermano. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Las mujeres tienen que cuidarse unas con otras. Y le dijeron a su esposa, y ese hombre le pidió perdón 50,000 veces, sin exagerar, y se arrodilló y le dijo, no tuve nada con ella, no tuve nada con ella. Mujeres, ¿cómo está ese espíritu de sospecha en el ambiente? Ustedes piensan que no tuvo nada con ella. Bueno, él me dijo a mí que no tuvo nada con ella. Yo le dije a él, hay un Dios que te está viendo. Pero bueno, él le pidió perdón a ella. Y eso fue hace como 5 años. Lo que yo le voy a contar a ustedes le va a impactar. Ella le está pidiendo el divorcio en estos días. Y cada vez que tienen un problema, o cada vez que ella tiene una crisis, cada vez que se siente triste, cada vez, en todos estos años, le ha dicho, yo no puedo vivir más contigo. El recuerdo de ese viaje tuyo me atormenta, me oprime. Yo no puedo volver a confiar. Yo no te creo. ¿Sabe lo que es usted vivir con eso, hermano? Confiar en una persona que tanto amas y sentirte traicionado, pero no poder confiar en sus palabras por un error que cometiste. ¿Cómo hacemos entonces? Porque Satanás busca cómo persuadir de forma sutil, y si no puede hacerlo de esa manera, con una herida que te atormente, que no te deje comer en paz, que es como un dolor de muela, y aquellas muelas de un mes de dolor, que no se te va a quitar ese dolor hasta que te la saquen. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos han tenido un dolor de muela? Ese es el dolor más insoportable que puede haber. Yo tuve uno una vez. Y yo sabía que yo no iba a vivir en paz hasta que esa muela no me sacara. Así que a grito le pedí al doctor, sáquemela ya, doctor, sáquemela.
ya no soporto. Pero esta amiga tendrá que ir a ponerse una vacuna, entrar al consultorio y tomar cristomicina, porque esa herida no se saca si no es con el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos confían en el poder de su sangre? ¿Cuántos confían que Él sí puede hacer milagros de sanidad y de perdón, hermano? ¿Por qué puede hacerlo Jesús? Porque Él sabe de perdón, Él sabe qué cosa es eso. Él ha tenido que perdonar a un adversario, y no a Pedro, sino a que Pedro se dejó influenciar por Satanás. Pero repito, cuando Satanás no puede, porque usted tiene un campo de fuerza que se llama la presencia y la unción de Dios en su vida, que cuando alguien viene y quiere hacerle daño, usted está preparado como cristiano, porque el perdón y el perdonar es un estilo de vida en su vida. Usted ya tiene que estar preparado cada día de su vida, hermano, para eso. Entonces Satanás arremete con más violencia y con más fuerza. Y yo le voy a decir cómo. Vaya conmigo al libro de Lucas, al capítulo 22, y vamos a ir aterrizando. Porque yo quiero dejar una semilla en su corazón, y esa semilla estoy a punto de ponerla en tierra fértil. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 22, versículo 1 al 3. Dije, Satanás quiere apartar a los hijos de Dios del plan de Dios. Quiere hacerlos caer. Quiere amargarles la vida. Quiere provocar herida, y está intentando en este momento, quizás, lo está intentando. Yo sé que aquí hay personas que se dan cuenta que es lo que yo estoy diciendo. Que en este momento hay algo en su mente que los está atormentando, que ayer no pudieron dormir bien, y que ya tienen semanas que no pueden dormir. Así que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, y esa era la noche que iban a entregar a Jesús. Después de las palabras que Él dijo, es necesario que yo padezca y sea golpeado por los escribas, los fariseos. Padecer mucho significa eso. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Versículo 3, léalo fuerte. Y entró Satanás en Judas, con sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pedro es influenciado por el diablo, pero él es simplemente un Pedro inmaduro que se dejó en un momento de flaqueza, de debilidad espiritual, influenciado por Satanás. Hermanos, fíjense que a veces nosotros podemos hacer como Pedro, pero el problema cuando no es solo la influencia del adversario, cuyo nombre es Satanás en la Biblia, sino que él, a alguien que ya le abrió un gran portón, puede entrar en él. Ay, mamita, ahí sí viene el problema. ¿Verdad que la Biblia no dice que Satanás entró en Pedro, hermano? Sino que lo influenció, como cualquiera de nosotros podría ser influenciado por él, si estamos débiles espiritualmente y si nos hacemos del perdón y del perdonar un estilo de vida. Si nosotros no entendemos esta palabra, hermano, hoy que hagamos del perdón y del perdonar un estilo de vida, Satanás siempre se va a vivir metiendo en corazones inmaduros e incrédulos para apartarlos del plan de Dios, para hacerlos caer. Pero cuando Satanás no puede, entonces él es violento y anda alrededor buscando a quien devorar, y viene con más furia y con más fuerza, y en un Buda sí se va a meter endemoniado, va a caer. Y entonces va a hacer cualquier cosa por destruir la obra de Dios, inclusive puede caer por dinero de sinvergüenza. Entonces Satanás ya toma ventaja. Pregunta, ¿ustedes se han puesto a pensar cómo se sintió el maestro? Porque él ya lo sabía, pero era de sus 12, él los amaba. Jesús estaba preparado. ¿Cuántos quieren salir preparados esta noche, hermano? Con esta palabra, es una palabra de Dios
Dios, una advertencia que Dios nos está haciendo para que nosotros no tengamos nunca más esos problemas en la iglesia. Hermano, es tiempo de crecer en Dios, es tiempo de madurar, es tiempo de vivir su gloria, es tiempo de liberar a los cautivos y de ser libres de ese azote en esta noche. Este es el tiempo de Dios, es el tiempo de vivir la libertad en el Espíritu, hermano. Por último, quiero decirles lo siguiente. Satanás va a tratar de herir a alguien, va a tratar de congelarlo, va a tratar de lastimarlo para entumirlo, para amarrarlo, para atarlo, para hacerlo su esclavo, para hacerlo su cautivo. ¿Cómo terminó Judas, hermano? ¿Cómo terminó Judas? Usted se pone a pensar lo que Satanás puede hacer con una persona que le abre las puertas a tal extremo. Hermano, cuando yo pienso en esto, yo digo, no, Señor, mi vida va a ser una vida de perdón. Pediré perdón y perdonaré a todo aquel que me haga daño. ¿Quién quiere terminar como Judas, hermano? Entonces, ¿qué estás esperando para ir a pedir perdón? ¿Cuántas veces vamos a hablar esto en el culto? Hermano, ¿me están escuchando, verdad? Nadie quiere terminar como Judas. ¿Y por qué no accionas y tomas el rema de Dios, la palabra, y la activas en tu vida? Este es el tiempo de Dios. Muévete. No seas solamente un oidor, sino sea un hacedor de su palabra. Y vendrán tiempos de refrigerio para tu vida. La presencia del Espíritu Santo te va a sorprender como nunca. Voy a contarles un testimonio. Ya no tengo más tiempo, pero es menester que termine y que usted escuche esto. La vez pasada yo les conté un testimonio donde yo tuve que pedir perdón porque yo fui el ofensor, yo fui el agresor, yo fui el instrumento de Satanás como Pedro. Yo herí a alguien, yo lastimé a alguien. Y les conté de mi hermana, les conté que la maltraté cuando no era cristiano, que tuve que pedirle perdón cuando los dos ya habíamos crecido y habíamos venido a Cristo. Les conté que eso fue glorioso, que mi hermana me dijo unas palabras que me marcaron para toda la vida. Y siempre las repito, me dijo, sos el mejor hermano del mundo, te amo profundamente. Ay, cómo me sentí yo, hermano, escuchar eso. Pero, hace algún tiempo, bastante tiempo, había una actividad aquí en la iglesia, digamos así como hoy estamos todos. Todo el mundo estaba tan tranquilo escuchando la palabra, pero vino un momento de Dios donde el predicador dijo, al final de su ministración, de su exposición, pasen aquí los que tengan necesidad de ser sanados de una herida que alguien les ha provocado. Fíjense que yo no pasé, hermano. Yo dije, yo soy un cristiano feliz, tengo libertad. Y en ese momento me comenzó un estorbo en mi vida, algo que no entendía. Entonces, para no seguir sintiendo lo que estaba sintiendo, encaminé mis pasos y me moví al altar. Estaba el altar allá. Y yo estaba por donde está el hermano Francisco, escuchando lo que el predicador estaba diciendo. En ese momento él dijo, cierren todos sus ojos y examinen su corazón y revisen si hay en su corazón alguna herida. Así que yo cerré mis ojos. Y yo en ese momento, yo decía, yo vivo tranquilo, no tengo ningún problema. Pero cuando yo pensé en eso, vino un recuerdo a mi memoria. Yo tenía un problema de timidez con las mujeres, sobre todo las mujeres mayores. Y yo le voy a decir por qué. Ese día, yo me acordé que cuando yo era un niño, había una persona que mi mamá dejó encargada de cuidarnos, mi hermana y mí, y esa persona me maltrataba, me hacía daño. No le puedo decir el daño que ella me hizo, pero me hacía mucho daño. Y cuando yo vi a esa persona en mi imaginación del recuerdo, yo me comencé a sentir extraño. Todo cambió en ese momento. Vino una sensación molesta. Y yo dije, aquí está, aquí está. Y entonces, mientras el predicador hablaba, él dijo, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Pidan perdón y perdonen a esa persona en alta voz, aunque no esté aquí. Y yo digo, si no está, ¿por qué voy a hacerlo si ella no está aquí? El predicador volvió a decir, hay uno que está diciendo que ¿por qué lo va a hacer si ella no está?
Y yo, este señor lee mentes. Y yo era esa persona. Así que lo hice. Hermano, ese día yo lloré como ese niño que era maltratado. Yo me arrodillé y yo me acuerdo que yo eché, pero no sé cuántas lágrimas. Todo terminó. Y yo agarré mi carro y tenía hambre porque era un ayuno. Así que yo dije, me voy a comer. Pero yo no sé por qué. Cuando yo giro, en vez de girar para el lado de mi casa, agarro otra calle. Y yo digo, ¿qué vengo haciendo aquí? Y el Espíritu Santo me dice, va para San Benito, 34 kilómetros de aquí. Yo dije, pero no he comido. ¿Cómo? Y después puedo ir. Y cuando miré, ya estaba identificando. Cuando yo llegué a San Benito, yo ya llevaba una orden específica de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa persona era mi tía. Y esa persona estaba muriendo de cáncer en una cama. Escuche bien. Pero yo voy sin saber qué decir. Voy libre, pero al mismo tiempo sin saber cuál es la intención de este viaje. Porque ella se va a morir. Y yo recuerdo que una prima, ay, esa prima, una vez me dijo esto: no le digas tía a ella, porque ella no es tía tuya, ella es recogida. Así que nunca más le digas prima, porque a ella la recogieron. Era mentira. Quizás quiso marcar mi vida al diablo en ese momento. ¿Y saben qué? A partir de ese momento se murió para mí mi tía. Nunca más le dije tía. Y la odié más. Ese día, yo no saludé a nadie. Yo entré y llegué hasta donde ella estaba, en su cuarto. Cuando ella me vio, ella se sorprendió. A duras penas movió la cabeza porque no tenía fuerzas. Y cuando ella me vio, yo le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, me estoy muriendo. Yo me acerqué y me senté en la cama. Y cuando yo me senté en la cama, yo le dije estas palabras: Dios me ha traído aquí. Hoy vine a pedirte perdón, porque yo te odié. Y mientras yo tomaba su mano, yo le decía, tía, perdónenme, tía, perdónenme, tía, perdónenme, que usted la quiere, tía, perdónenme. Ella no podía hablar, y en ese momento ella comenzó a hablar, y comenzó a decir, perdóname niño, perdóname mi niño, y me abrazaba, perdóname mi niño. En ese momento, no sé qué más cambió en el ambiente, pero yo levanté mis manos al cielo y de repente comencé a hablar en lengua y a orar al Señor. Y en un momento yo sentí que alguien dio mi mano y puse mi mano sobre el vientre de esa mi tía. Y en ese momento yo sentí como que algo nos rodeó, no sé si luz, no sé si fuego, no sé qué, hermano, pero algo nos rodeó. Y en ese momento